¿cuánto lugar ocupan en nuestras familias los dispositivos? ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos con las tablets, con las computadoras, con los teléfonos? Bueno, hay una recomendación, hay una preocupación en la Sociedad Argentina de Pediatría con respecto a lo que ellos comenzaron a detectar en los consultorios. Y sobre ello vamos a dialogar con la doctora Silvina Pedrouso. Ella es precisamente la presidenta de la Subcomisión de Tecnologías de Información y Comunicación de esta sociedad, así que la saludamos, estamos en comunicación vía Zoom. Un gusto saludarla, doctora Raquel, desde Canal 4 Posadas. Muy buenas noches. Hola Raquel, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, muy interesante, y estábamos sondeando con la producción la cantidad de medios que se hicieron eco de este comunicado, porque de alguna manera nos sentimos todos identificados por lo que está sucediendo en casa también, ¿no? Los chicos tanto tiempo con los teléfonos y a edades muy tempranas. Sí, sí, sobre todo los pediatras estamos alertando un poquito a la población, sin asustar, pero sí para que podamos tomar medidas sobre lo que está sucediendo, porque estamos viendo las consecuencias del uso inapropiado de la tecnología en todas las edades. Uh-huh. eh, ¿Cuándo hablamos de una dependencia digital, por ejemplo? Bueno, hablamos de dependencia digital cuando un niño, niña o adolescente no puede discontinuar el uso a pesar de las consecuencias negativas que le produce esa actividad. Cuando la actividad es prominente por sobre las otras, pierden la motivación por las otras por las otras actividades y tienen un patrón persistente y recurrente de jugar o de apostar en línea que no lo pueden parar, como ya te dije antes, a pesar de las consecuencias negativas. Y las consecuencias negativas son en el ámbito laboral, social, familiar, académico, ¿no? En todos los ámbitos. Uh-huh. ¿Cuál es la edad recomendada para que un niño comience a tener un teléfono? La edad recomendada, si bien te la voy a decir, pero digamos, lo primero que tenemos que pensar es que cada niño es distinto que el otro. Ajá. Y que no todos maduran en el mismo momento. Hay chicos que por ahí tienen 13 o 14 años y son muy inmaduros. No, pierden los útiles, no pueden ir solos al colegio, les cuesta completar sus tareas. Ese chico probablemente no esté maduro como para tener un celular. En general, el grado de madurez alcanzado entre los 13 y 14 años, que es cuando un chico ya puede empezar a trasladarse solo, es el momento ideal para darle un celular para que esté en contacto con su familia, ¿no? Uh-huh. Y además, cuando se le da un celular, si se le da un celular inteligente, tenemos que tener en cuenta que tiene acceso a redes, por lo cual lo ideal es que sea a partir de la edad que pueden usar redes sociales, que en general es entre los 13 y 14 años, de acuerdo a las redes sociales, que tenemos que leer términos y condiciones para saber para cada red social cuál es el límite, ¿no? Pero en general es entre los 13 y 14 años. ¿Qué pasa en el cerebro, en la cabecita de un niñito al que le damos nuestro teléfono porque está por allí haciendo maña o porque necesitamos concentrarnos en nuestro trabajo y comienza ese nene inmediatamente a scrollear porque ya lo tiene como habilitado? ¿Qué pasa en ese cerebro en cuanto a los destellos, las luces, los colores? Es así como vos lo decís, perfecto, muy bien descrito. Bueno, se sobreestimulan, ¿no? Es exceso de color, luz, sonido y movimiento, todo lo que le gusta a un niño, pero en exceso. Los chicos, los niños pequeños aprenden en lo que tocan, lo que ven, lo que huelen, son sensorios motrices, aprenden en las experiencias y aprenden en los vínculos con los otros, con los demás, con los cuidadores. Y además aprenden mediante el juego. Si le damos el celular a un niño pequeño, lo que estamos haciendo es que no reciba los estímulos necesarios para desarrollarse plenamente, que son jugar, vincularse y explorar el ambiente. Y además lo sobreestimulamos, como vos bien dijiste. Y por otro lado, todo eso estimula una situación como de estrés permanente que además estimula emociones adictivas relacionadas con la dopamina, que es un neurotransmisor ligado al placer, por lo cual estos chicos no pueden dejar de scrollear. Uh-huh. ¿Y qué síntomas vamos a notar que van a ser así contundentes, sin necesidad de que vayamos a un profesional, en casa nomás? Sí, te digo por edades. En los más chiquititos lo que estamos viendo es que al apropiarse primero del celular
que del lenguaje, tienen retraso del lenguaje. A veces tienen problemas también en regular sus comportamientos, problemas que tienen que ver con no tolerar frustraciones, no tolerar la espera, no poder aceptar ningún límite y sobre todo, te dije, problemas en el comportamiento y también problemas que tienen que ver con las habilidades sociales, le cuesta mucho relacionarse con los demás. Y no pueden comer, dormir ni jugar sin el uso de dispositivos. Eso es una señal de alerta, pero muy, muy fácil de tener en cuenta. ¿Y qué Y papel jugamos los Sí. papás en todo esto? Porque si ese niño accedió al teléfono, fue por una cuestión y una decisión del padre, de la madre. Exactamente, exactamente, y en una edad completamente inapropiada donde sabemos todo esto, lo que necesita realmente, que un chico necesita jugar principalmente, ¿no? El trabajo del niño es jugar y bueno, los estamos privando de eso. Entonces después tenemos consecuencias porque este chico que ya viene con problemas del lenguaje más bien un poco retrasado, que le cuesta comunicarse socialmente, que tiene pocas habilidades y todo eso, empieza la escuela ya con un uso que no fue acompañado, no fue guiado y tampoco recibió la educación adecuada como para hacer un uso un poco más saludable y como para establecer hábitos, que es lo que se establece en los primeros años. Ese chico empieza con problemas de atención, de comportamiento y también problemas de aislamiento social, algunos síntomas de depresión y en casos extremos ansiedad e ideaciones suicidas, ¿no? Y otra cosa que se desencadena es esto que hablábamos al principio, que son los comportamientos problemáticos. Porque si no hay límite, si no hay acompañamiento, no hay educación, y lo hago hasta cansarme de hacerlo, que en general no se cansan nunca, porque tienen este neurotransmisor ligado al placer que hace que quieran repetir la acción en forma indefinida y que cada vez más necesitan más estímulo para sentir el mismo placer, ¿no? ¿Y cómo comenzamos con la restricción, por ejemplo? Llego a casa ahora y le saco el teléfono. O tiene que haber una charla, voy en búsqueda de un profesional. ¿Cómo hago? Bueno, me encanta como lo decís, porque en general los cuidadores no tenemos límites para poner los límites. O sea, vamos desde ser completamente permisivos a ser completamente restrictivos. Entonces yo lo que pienso es esto, antes de los 2 años no le damos el celular, tratamos de evitar las pantallas porque ya les expliqué cómo se desarrolla un niño. Entre los 3 a 5 años pueden tener un ratito que sea una experiencia enriquecedora. O sea, no hace falta prohibirlo, pero sí que cuando lo haga esté con un adulto, que no sea con el celular, pero puede ver un ratito escuchar una canción en la tele o ver un video cortito que tenga un inicio, un desarrollo y un final y que el adulto que está acompañándolo le pueda contar eso como la función de un cuento. Y en los más grandecitos, sí, ya ahí estar atentos a ver con quién juega, cómo juega, experimentar en primera persona con ellos, ¿no? A ver qué están haciendo, si los juegos son muy violentos, cuáles son los contenidos a los que accede. Se pueden aplicar algunos controles parentales para ver si se está metiendo en algunas plataformas de estas de apuestas, porque las plataformas de apuestas generalmente tienen muy, muy ineficaz la verificación de acceso, entonces por eso están accediendo, porque es una actividad que no está permitida para menores de 18. Entonces, controlar con los controles parentales de cada dispositivo, de las consolas, a lo que está accediendo, y sobre todo, consensuar límites, ¿no? Desde la escucha, desde el habla, desde lo que sea consensuar, y poniendo límites que puede ser, por ejemplo, 1 hora, hora y media por día, viendo los contenidos, estando atentos a lo que hace y con quién, y si un día se pasa, al otro día decirle, bueno, hoy menos, y sobre todo, equilibrar con otras actividades, ¿no? Que pueden ser actividad física y sobre todo encuentros cara a cara ahora que vienen las vacaciones, ¿no? Porque dicen, no, yo no tengo plata, le doy el celular. Invitados amigos, ¿no? Que vayan a la plaza, que vayan a un club, que estén jugando un rato a la pelota. Todo eso para equilibrar y que no sea la actividad prominente, que es la única y la única que los motiva. Que empiecen a tener otros intereses propios de la edad. Me decía justamente una MAE de nivel inicial que se nota mucho en las aulas,
que hay nenes que se chocan entre ellos, chocan con las paredes, porque no están acostumbrados a jugar. Y eso se aprende saliendo a jugar. No hay otra forma que involucrándose con otros niños. Sí. Y porque corren como Sonic, Sí. corren con la cabeza para adelante y los brazos para atrás. Tienen pocas destrezas motoras, les cuesta recortar, les cuesta dibujar, les cuesta todo lo que sea motricidad fina y gruesa, ¿no? Por falta de estímulo, por falta de práctica. Es tremendo. Bueno, doctora, usted ha participado inclusive con un sondeo muy interesante, con una encuesta muy interesante que inclusive involucra hasta UNICEF. Cuéntenos con respecto a eso y qué datos arrojó esa encuesta. Bueno, tuve el honor de participar como experta en representación de la Sociedad Argentina de Pediatría en la encuesta Kids Online, que es una muestra representativa de todo el país, donde más de 5.900 chicos fueron encuestados y fueron contando cuáles eran sus hábitos en cuanto al uso, cuáles eran los riesgos y las oportunidades que ellos enfrentaban, y se sacaron muchas conclusiones y las habilidades que estos niños tenían. Entre ellos, una de las cosas que te puedo ir contando es que el 95% tiene acceso a Internet por un celular propio. Que 1 de cada 4 niños han apostado alguna vez dinero en línea. Que la mayor cantidad de cosas, de búsquedas que hay, o sea, las más frecuentes de sus búsquedas en Internet, tienen que ver con cómo adelgazar o cómo ganar dinero fácil. Imagínate cómo eso los acerca a las apuestas, ¿no? Y por otro lado, esto sucede más que nada, lo de apostar en línea, dinero, se da más en varones a partir de los 12 años. Y otro de los datos que revela, que me parece interesante hoy, que estamos hablando de comportamientos problemáticos, que el 79% juega videojuegos a diario o casi a diario, ¿no? 80% casi. Así que son datos de Argentina. Ah, estos son datos solo del país, solo nuestros. Son solo datos nuestros, Kids Online, UNICEF, Argentina, y es un honor que volvamos a tener cifras de Argentina, porque estábamos últimamente siempre reflejando datos de otros países. Esta vez tenemos nuestros datos, nuestra población y mayores posibilidades de hacer algo en cuanto a estos datos, ¿no? ¿Y cuántos de esos datos o cuántos de esos jóvenes que empiezan a apostar después terminan en números que también preocupan en la Argentina, que tienen que ver con los suicidios en adolescentes? Y muchísimo. Hoy en día todo lo que viven los chicos en las redes, cuando es sin control, está muy relacionado por esto del deterioro de la salud mental, ¿no? Y que tiene que ver en ocasiones graves, como les dije antes, con ideaciones suicidas y en ocasiones el suicidio consumado. Por lo cual tenemos que estar muy atentos, porque además de este tipo de conductas, lo que ellos pueden, digamos, cuando el uso no es consciente, no está acompañado y todo lo que hablamos, lo que pueden llegar a sufrir es violencia en las redes, ¿no? Los casos de grooming, de ciberbullying, todo eso, y además la comparación desmedida que sufren, todo lo que les pasa, ¿no? Cómo se comparan con otros en las redes sociales, todo lo que sufren por ser o no aceptados en una red, por haber sido excluido de un foro, o por haber estado, que hayan creado un grupo de odio hacia ese chico. Hay un montón de cosas que sufren en las redes y que es muy magnificada la violencia en las redes. Porque y tienen una codificación diferente también, ¿no, doctora? Tienen como unos códigos diferentes, ¿sí? Y bueno, eso lo vimos en la serie Adolescente. Exactamente. ¿Vos viste ese nene? Sí. Ese nene que, si bien es una ficción, es un niño que parece el hijo o el sobrino de cada una de nosotras, donde cuando lo vienen a buscar se hace pis en la cama, y que ese niño, por determinadas cuestiones que tendrá que ver con el vacío existencial propio de la adolescencia, con el deseo de pertenecer sí o sí, con esto de menor control de los impulsos propios del adolescente y mayor tendencia a los riesgos, se metió en una comunidad de odio, que era la manósfera esta, que tiene que ver con la masculinidad tóxica. Entonces, no quiere decir que por eso hagan un acto tan extremo como el que hizo este chico, pero sí que cuando se ponen en un círculo donde el interés es siempre el mismo,
es como que interactúan cada vez más profundamente con una idea que, que no escuchan otras opciones, ¿no? Entonces se profundiza más ese odio, Ujú. porque no hay diversidad en lo que escuchan, es Claro, solo siempre el mismo discurso, ¿no? claro, claro. Bueno, todo lo que usted nos dice requiere de algo muy importante, padres presentes Es o verdad. mayores Padres presentes. presentes y ¿sabés qué? Y que pongamos a la tecnología en su lugar. No es ni buena ni mala. Nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar como padres cuidadores, cuidarlos en todos los entornos que habitan, no solamente en el mundo físico, sino también en los entornos digitales. Ujú. Bueno, pensaba en Maya y el oso, pensaba en la granja de Zenón, no sé, capaz estoy desactualizada, ¿no? Pero parecen tan inofensivos y sí, y quizás son inofensivos. El asunto es cuánto tiempo pasan los chicos mirando eso todo el día, ¿no? No, y sobre todo que ahora, por ejemplo, el streaming y todo eso no Mm, tiene un corte. claro. Antes un dibujito empezaba y Y terminaba. teníamos una hora en Ahora el es una día o dos, ¿no? reproducción. Exactamente. Y por otro lado, los dibujitos para niños están hechos con mucha fragmentación y mucho rebote, mucho estímulo que produce daño. No es que, como te digo, una historia lineal que está contando una historia. Y aparte, por otro lado, los niños pequeños aprenden en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Por eso siempre tiene que estar la persona al lado para decodificar los estímulos y para explicar los contenidos que está recibiendo. Qué linda charla, doctora. Fue un placer, un gusto. Esperemos que la gente pueda aprovechar, que esto no tiene nada que ver con poner en disciplina a nadie, sino que comenzar como papás a ver qué estamos haciendo, ¿no? Y empezar a ver, bueno, qué hacen nuestros chicos, qué hacen nuestros hijos, nuestros adolescentes con el teléfono y con los dispositivos. Excelente nota, muchas gracias por compartir conmigo este momento y bueno, acompañemos a que logren la autonomía progresiva también en los entornos digitales. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches a vos.